Ya vamos a orar, Señor. Gracias esta noche por la oportunidad, Señor, de poder juntarnos a estudiar tu palabra, conocer más de ti, sobre todo, Señor, de este libro de Efesios, Señor, el cual ya hemos partido estudiando la semana pasada. Dios, ayúdanos con tu Espíritu Santo en el lugar donde estemos. Guíanos, enséñanos y ministranos, Señor. Trae verdad, trae, Señor, descanso y trae, Señor, luz a las áreas, Dios, en las que hemos estado viviendo en oscuridad. Señor, a través de este libro, Señor, y vuelva a recordarnos tus promesas también. Dios, si las hemos olvidado, Dios, que por medio de este libro podamos ser otra vez reconfortados, sanados, papá. Te pedimos tu guía, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigamos con Efesito, y vamos al versículo 1 y versículo 2. Estamos en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Los tienen? Bueno, leo el 1 y el 2. Dice así. Voy a estar leyendo la Biblia de las Américas, ¿ok? Esa versión muy buena, igual la recomiendo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Clásico ya de Pablo saludando al pueblo de Dios. Pablo siempre, generalmente, en todas sus cartas, se presenta. En este caso se presenta como apóstol, en otra carta también se presenta como siervo, o en otras mezcla ambas. Eh, y vamos ahí, vamos a estudiar en lo que nos están diciendo estos dos versículos. Bueno, si quieres anotarle ahí algún subtítulo o título a estos dos versículos, ponle saludos al pueblo de Dios. ¿Ok? Pero en esto igual le encontramos otras cosas que igual he ido mencionando en, en otros cursos, en medio de lo que es la presentación de Pablo. Bueno, Pablo característicamente siempre empieza mostrando algún atributo del cual él tiene gracias a Cristo, ¿ok? En este caso, Pablo empieza esta carta con las dos únicas credenciales que posee. Pablo de haber sido un erudito, de haber llegado a ser un gran rabí, eh, para los judíos, bueno, era considerado por el Sanedrín y el templo. eh, eh, Descarta él todo eso, lo tiene por basura, más bien literalmente. eh, en otras cartas, cuando él dice todo esto lo tengo por basura, lo que realmente está diciendo lo tengo por estiércol, ¿ok? Esa es la palabra que él usa en griego, estiércol, ¿ya? Entonces aquí podemos ver esto de que Pablo empieza a mencionándose como apóstol de Cristo. Ya no quiero entrar tanto en redundar en ideas de qué es lo que es un apóstol. Yo creo que ya todos, todos sabemos lo que es un apóstol en el sentido original de la palabra, pero sí mencionar ciertas apreciaciones de por qué Pablo también se pronuncia apóstol de Cristo. Bueno, apóstol de Cristo, él sabe de que quien le comisiona es Cristo. Cristo es quien comisiona a Pablito, ¿ok? Entonces esto quiere decir de que si Cristo comisionó a Pablo, el mismo Pablo es propiedad de Jesucristo, ¿ya? Entonces, si una persona es propiedad de otro, tiene que vivir de acorde a lo que la otra persona quiere que viva, ¿ok? Entonces, Pablo no puede vivir conforme a su propia manera de pensar o a su propia manera de querer vivir, sino tiene que vivir a la manera de que Cristo quiere que él viva. ¿Ok? Eso no los había mencionado en otra oportunidad. ¿Ok?
Entonces ahí pueden ahí anotar una cosita nueva acerca de lo que podría ser también un apóstol de Cristo. Y esto también, bueno, apóstol, la palabra apostolos, griego apostolos, eh, que es un enviado. Vuelvo a recalcar eso. Quiere decir que Jesucristo fue quien le envió. ¿Ok? Y aquí nosotros deberíamos hacernos esta pregunta. Si tú y yo decimos ser pertenencia de Cristo, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Conforme a nuestros propios preceptos de vivir o estamos viviendo en los preceptos que Jesucristo dice que vivamos? Si tú y yo decimos decir, yo pertenezco a Cristo, mi vida es de Cristo, mi vida le pertenece a Él, no debo vivir bajo mi opinión, debo vivir bajo la opinión o los preceptos de Cristo. O sea, ahí algo que apuntar, que anotar y que ya aprendemos. Solo de analizando un poquito Apóstol de Cristo, nada más. Ahí ya encontramos esa verdad. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces decimos con nuestra boca vivir de una forma o decimos ser algo, pero no lo somos? Yo creo que al mismo Pablo, esto, el ya tener que presentarse o asumir este tipo de presentación, esto de inmediato nos dice que él sí vivía conforme a lo que Cristo había enseñado. Entonces, no sé cuántos años cada uno de nosotros llevamos dentro del Evangelio, pero estoy seguro, desde que el día que empezaste a seguir a Cristo, ahora hasta el día de hoy, has cambiado muchas cosas en tu forma de vivir, en tu forma de pensar, y gloria a Dios por eso, porque hemos ido entendiendo de una u otra forma de que no podemos vivir bajo nuestros propios parámetros, bajo nuestra propia manera de pensar o bajo la forma de pensar o el modelo de vida que nos proporciona el mundo, que nos proporciona la sociedad. La sociedad tiene un sinfín de formas de pensar y de cómo llevar la vida, pero ¿cuáles son las que dice Cristo? ¿Cuáles son los parámetros que Cristo tiene para nosotros? ¿Ok? Si decimos ser hijos de Dios, seguidores de Cristo, vivamos como Él. Pablo era un enviado de Él. Pablo le pertenecía a Cristo. Entonces, una de las mejores formas en las que nosotros podríamos dar a demostrar al mundo de que pertenecemos a Cristo es viviendo como Cristo. ¿Ok? Eh, y bueno, otra forma de decir también de que tú perteneces a Cristo es llevar el mensaje de Cristo, que era lo que hacía Pablo. Llevaba su mensaje, era un heraldo de Cristo, era un enviado por Cristo, era un embajador de Cristo. Esto significa un representante del reino de los cielos, del reino Jonah, de Jesús. ¿Sí? sin ánimo de querer profundizar más, porque sé que tenemos que avanzar, pero estoy un poco como confundida con estos conceptos que sé que Pablo en algún momento va a mencionar, pero estos conceptos, porque si ser apóstol es ser llamado, ¿cierto? Un enviado, perdón, un enviado Enviado. Sí. para entregar, ¿cierto? El mensaje, ser un representante, etcétera. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con un evangelista, po? Con un misionero, ¿cachai? Que al final cumplen como las mismas cualidades de ser enviados a lugares, pero hoy en día el ser apóstol es levantar iglesias. Por eso es por lo único que como que se les diferencia, po. Claro, o sea, es por un mal sentido unas malas interpretaciones. Interpretación. Para mí el apóstol en sí, apóstol de tomo y lomo, para mí ya no existen. El último para mí fue Pablo, Mm, ¿ya? Porque una de las condiciones para ser apóstol de ese nivel, ese tipo de apóstol, era haber sido alguien que vio a Jesucristo, que vio a Jesús, ¿ok? wow, claro, po. Sí, porque están los apóstoles, por los
Exacto, tenía que haber sido Ah, testigos oculares de él. y Pablo sí lo vio, po. Claro, Pablo se Mm, encontró con el Cristo, se le apareció. ya. Ahora, en el otro sentido de apóstol, en el cual lo vivimos hoy, se mueve un don apostólico, pero yo no creo en el ministerio apostólico, ya, Ya. sino más bien como don. ¿Qué quieres acotar, Caro? Menciónalo. Ah, no, en cuanto a la función de la ministerial del apóstol, a mí siempre se me enseñaba que el apóstol tenía que cumplir, a todo esto, sin ningún fundamento, ¿ah? Solo me explicaban que tenía que cumplir los 5 ministerios y esa persona podía ejercer el apostolado. Por eso es que se cree que todavía hay apóstol, lo Probablemente, cual, y probablemente te lo explicaron con la mano, que el apóstol sí, es un poquito de profeta, es un poquito de evangelista, es un poco de pastor y es un poco de maestro, ¿verdad? sí, con el dedito, sí. De hecho, hasta como con una cantadita venía. Claro, Como pero dedito que ese no, dedito que eres sal. pero no, no. Cuando nosotros nos sumergimos en la Biblia nos damos cuenta que un apóstol es wow, no, es otra, Buena, buena, queda más claro, bueno. es otra cosa, ¿ok? Por eso, si bien hoy día, y quienes más hoy en día representan el ministerio, no el ministerio, sino el don de apóstol, mirándolo como don, sería los misioneros que plantan iglesias o pastores que plantan muchas iglesias y que tienen iglesias a su cargo, se preocupan de ellas, están ahí. Para mí no son estos que andan visitando iglesias y tú le preguntas por su iglesia y con suerte tienen una, pero son apóstoles. ¿Ok? No, 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 no va por ahí la cosa. Ya, y dice que enviado Jesucristo, ¿y qué más? Cuando alguien es enviado, suponte si el presidente envía un delegado presidencial, también delega poder sobre aquella persona, ¿ok? Delega autoridad, poder sobre aquella persona. Quizás va a poder tomar alguna decisión, eh, obviamente que ya se le haya encomendado tomar esa decisión o si se enfrenta a esta, va a llamar a quien le envió y poder ver qué es lo que la decisión que aquella persona que le envió es la correcta, ¿ok? Entonces, sobre Pablo también existe un poder, pero es un poder delegado por quien le envió. Entonces, tú y yo también podemos portar un poder de Dios delegado, pero no en nuestros propios términos, ejercer el poder, ni ejercer el poder bajo, bueno, no podemos ejercer poder sobre nuestros propios términos, no podemos ejercer poder sobre los términos del mundo, sino debemos ejercer poder, autoridad, liderazgo en el poder que Cristo delega sobre nosotros, bajo los parámetros de Cristo. ¿Ok? Y en esto es interesante porque a veces queremos conducir las iglesias o agrupaciones con las ideas del mundo, pero no con las ideas de la palabra del Señor. Y eso es, wow. Ahí debemos nosotros reflexionar de qué forma llevamos poder o autoridad o liderazgo bajo los preceptos bíblicos o bajo los preceptos del mundo o los de mi propia opinión. Y eso muestra carácter, eso muestra corazón, eso muestra sometimiento a la palabra de Dios. Y, y que era lo que hacía Pablo, ¿ok? Quizás Pablo podría aguantar muchas cosas en las iglesias que él lideraba, pero no, llamaba la atención, ¿ok? ¿Qué más? Y él es apóstol por voluntad de Dios. Soy apóstol de Cristo, pero soy apóstol delegado, o sea, soy apóstol de Cristo, pero por la voluntad de Dios. Es decir, el mismo Cristo, Jesús, no me
no me hizo apóstol a mí por su propia voluntad, sino que te vuelve a mostrar un orden de liderazgo. Quien le dio la autorización a Jesús para ser apóstol a Pablo fue Dios. Entonces debemos tener claro esto, ¿ok? Todo liderazgo es puesto por Dios, ¿ok? ¿Ven? Entonces aprendemos eso a través de estos dos versículos. A ver, ¿qué más te puedo mencionar sobre esto? Y esto es interesante, mira. Pablo dice que es voluntad de Dios que él sea apóstol, pero alguna persona podría decir, es que yo soy apóstol por voluntad de Dios. Yo soy líder por voluntad de Dios. Así, una onda canchero, orgulloso, pero no. Cada vez que leemos a Pablo y los procesos que él vive, yo estoy seguro de que Pablo aquí menciona, yo soy apóstol por voluntad de Dios, lo dice en un tono de admiración y de gracias que cómo me escogió a mí, un perseguidor de la iglesia, imagínate, pero me escogió a mí. Jesús se presentó ante mí, pero por voluntad de su papá. Y que me haya escogido a mí es como, wow. Y así deberíamos sentirnos cada uno de nosotros que estamos aquí y decir, wow, un día Dios me escogió. ¿Quién era yo para que Él me escogiera? ¿Quién soy yo para que Él me escoja? ¿Quién soy yo para que Él confíe en mí? ¿Quién soy yo para que Él me haga un representante de su reino aquí en la tierra? Porque aún creyendo en Él nos cuesta. Y antes nos costaba más porque ni siquiera lo conocíamos, pero Él nos conocía. Y aún con mis imperfecciones, aún con mis desaciertos, Él me escogió. Entonces Pablo aquí, y hasta el final de su vida, creo que siempre estuvo maravillado de que Dios le hubiera escogido como un hombre para hacer su obra. Y si tú eres escogido por Dios, es porque tienes una obra que hacer. No tu propia obra, sino la obra de aquel que te escogió. Wow, sacamos la mansa prédica del versículo 1. Versículo 1, mansa prédica. Y podríamos seguir ahí hablando sobre ello. Eh, y aquí dice, ¿a quiénes? ¿A quiénes les habla aquí? ¿A quiénes le va a hablar? Pablo pasa a dirigir su carta a los que viven en Éfeso. Porque ahí es cuando después les dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Ok? Y eso me genera a veces... A ver, quiero revisar otra versión aquí, cómo lo dice. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, dice NBI. ¿Ok? Y esto a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención. Porque mira, nosotros vimos la clase pasada que los que están en Éfeso son un pueblo sumamente idólatra. Y de eso vienen saliendo con costumbres. Aparte, son muchos llevados al dinero. ¿Por qué? Porque esta ciudad de Éfeso tenía mucho, 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 mucho dinero para prestar a otras ciudades. Era una ciudad prestamista, donde tenía muchos bancos, había mucho dinero, un comercio espléndido, ¿ya? Y me llama esto la atención, de que Pablo les llama santos y fieles. A personas que probablemente como tú y como yo, si nos miramos al espejo y a la luz de la palabra, estoy seguro que la mayoría de las veces
por no decir el 99% de las veces que tú y yo nos miramos al espejo de la palabra de Dios, no nos vemos ni santos y no nos vemos fieles. Nos cuesta vernos así, ni santos ni fieles. Imagínate ellos al que se le está leyendo y Pablo le diga a los santos y fieles. Wow, pero si yo no soy santo, pero si yo no soy fiel. Pero ahí está la clave después. ¿Qué es lo que dice? Hay algo que condiciona aquella santidad y aquella fidelidad en el texto. ¿Y qué es lo que condiciona eso? El en Cristo Jesús. Ni tú ni yo jamás nos podremos ver santos ni fieles si no estamos en Cristo Jesús. Es imposible ser santos, es imposible ser fieles si no estamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo llegamos a ser santos y fieles? Cuando estamos en Cristo. Por eso es importante esto. La santidad y la fidelidad no es para todos. El ser santos y fieles, ¿quiénes logran serlo? Los que realmente están en Cristo Jesús. Y ahí volvemos a la pregunta, ¿qué tanto estamos en Cristo Jesús? ¿Qué tanto por los parámetros de Cristo Jesús nos guiamos en nuestra vida? ¿Qué tanto seguimos a Cristo? ¿Qué tanto respetamos sus mandamientos? ¿Qué tanto nos guiamos bajo sus preceptos? Ahí tú tienes la regla con cuál medir en qué nivel estás. Si tus opiniones, si tu forma de pensar no están en Cristo Jesús, no son como Cristo Jesús, tus opiniones jamás van a ser santas, tus relaciones jamás van a ser fieles, tus dichos jamás van a ser fieles, si no estamos en Cristo Jesús. Condiciona. La santidad y la fidelidad tienen una condición, permanecer en Cristo. ¿Ok? Interesante, ¿no? Wow. Gracia y paz. Bueno, ahí en las imágenes les tengo las palabras anotadas en griego para que las puedan ahí analizar. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Gracia, palabra charis. Estas dos palabras, tanto charis como shalom o eirene, eh, son palabras claves dentro de la fe cristiana. ¿Ok? Gracia y paz. Gracia y paz son palabras claves dentro de la fe cristiana, ¿ok? La gracia siempre debemos describirla como aquel regalo. Siempre que mencionamos la palabra gracia debemos pensar en la amabilidad, eh, la absoluta amabilidad que tiene Cristo o que tiene Dios por darnos un regalo inmerecido, gracia y paz. Debemos pensar en esa, no tan solo en la amabilidad que tiene Dios con nosotros, sino la amabilidad que debe de tener el cristiano también para transmitir aquella gracia y paz que se le ha sido dada a él. Imagínate la infinita amabilidad que ha tenido Dios o que tiene Dios en su corazón por nosotros y que es inmerecida. Es de regalo. Es de regalo solamente.
y paz. La palabra griega eirene y shalom. Bueno, estas palabras no describen ausencia de problemas. No tienen que ver con la ausencia de problemas, sino más bien tiene que ver con que un cristiano alcance paz, una paz total, independiente de las circunstancias externas que tú y yo podamos vivir. Eso es paz, eso es shalom. No es ausencia de problemas, sino es poder alcanzar paz aún en las circunstancias externas. Porque una persona puede vivir en abundancia, una persona puede vivir en lujo, una persona puede vivir y obtener grandes mansiones, puede vivir en las mejores casas, pero sin embargo, su vida no va a tener paz. Pero una persona quizás puede estar en la cárcel y haberse encontrado con Cristo, o una persona puede estar sufriendo necesidad, o puede quizás estar a horas de morir en incomodidad, en intranquilidad, pero alcanza perfecta paz. Y eso es lo que describe la palabra Eirene y en el hebreo también Shalom. ¿Ok? Versículo 1 y 2, una gran prédica tenemos ahí para cuando les toque predicar. Efesios 1, 2. Bueno, y avancemos a este gran texto que se viene de aquí en adelante. Aquí está. ¿Me podéis leer esta, porfa, Belén? Obvio, obvio. En griego, el largo pasaje del versículo 3 al 14 es una sola oración. Es tan larga y complicada porque representa no tanto una exposición, sino también un poema lírico de alabanza. La mente de Pablo sigue adelante y adelante, porque pasan delante de sus ojos don tras don y maravilla tras maravilla. Para entender este pasaje tenemos que descomponerlo y estudiarlo por secciones breves. Sí. ¿Ok? Entonces, esto véanlo como una gran oración, pero a la vez Mm, también una alabanza al Señor. sí. Ya, este pasaje es muy lindo. ¿Ok? Y van a encontrar las maravillas y los dones de Dios. Primero van a encontrar dones de Dios y maravillas de Dios que Pablo está entrelazando en su prosa acá. ¿Ok? Entonces lo descomponemos cada dos versículos. Y leamos pues el 3 y el 4. Los leo. Bueno, enviarme versión así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestes en Cristo. ¿Ya? Clásico versículo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestes, ¿verdad? A veces nos han orado ese versículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? ¡Wow! Tremendo ya. Tremendo esto. Y veamos, en esta sección, Pablo está pensando en los cristianos como pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Pablo está pensando en la iglesia como el pueblo escogido. Primero piensa en la elección de Dios. Y bueno, aquí si quieres colocarle un título a esto, al versículo 3 y 4, los escogidos de Dios, está bien. Los escogidos de Dios, está bien. Entonces Pablo está pensando en lo uno, piensa en el hecho de la elección de Dios, porque según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿ok? Eh, Pablo siempre como parte, por Dios, yo fui escogido como apóstol, ¿ok? Entonces su pensamiento siempre va a ir en esto, siempre va a estar pensando de que es Dios quien escoge a las personas. Dios me escogió. ¿Te has dado cuenta que a veces es libre albedrío? Nos dice, no, es que nosotros escogemos a Dios.
Pero aquí Pablo está diciendo, no, Dios nos escogió. Para pensar, ¿verdad? Eh, y es interesante porque podríamos analizar las palabras de qué dice Jesús con respecto a esto. Jesús en Juan capítulo 15, versículo 16, dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que fui yo quien os escogió a vosotros. Ah, ¿y dónde queda mi libre albedrío aquí? Se los coloco ahí como... Yo a veces he hablado de eso, yo tengo mi propia opinión sobre el libre albedrío, pero es para que ustedes puedan profundizar y pensar, porque esto a veces son doctrinas que se explican en las iglesias, ¿ok? Pero que a veces a la luz de la palabra podemos encontrar algunas discrepancias. A la luz de la palabra, a la luz de lo que dice Jesús en ese mismo texto. Bueno, mira, imagínate, pensémonos de esta otra forma, sería maravilloso que el hombre pudiera escoger a Dios, ¿o no? Sería maravilloso. En realidad no sería tan maravilloso. Lo realmente maravilloso es que sabiendo que como somos nosotros, con lo malo que somos, con lo pecadores que somos, Dios nos haya escogido. Eso sí es maravilloso. Eso sí es precioso. Eso cambia todo. Eso es lo realmente maravilloso que tú y yo podíamos tener. ¿Ven? Wow, el don de Dios escogiéndote. El regalo de que Él te pueda escoger. ¿Ven? Sabiendo nosotros cómo somos. ¿Qué otra cosa más piensa Pablo? Piensa en la generosidad de la elección de Dios. Dios es generoso al escogernos. Porque ¿a quién nosotros? ¿Con quiénes nosotros generalmente somos generosos o podemos regalar o simpatizar? Con las personas que nos hacen bien, ¿verdad? Pero no, nosotros hemos dañado el corazón de Dios y lo hacemos constantemente, pero aún así Él nos escogió. ¡Wow! Eso es maravilloso. Y eso se lo dice una iglesia de Éfeso, una iglesia tanto de gentiles y judíos, donde podría haber división. Pero ¿sabes qué les dice? Ustedes que a veces pelean por cuestiones de divisiones, Dios a ustedes los escogió como un solo pueblo antes de todo, antes de la fundación del mundo. Independientes si pecaran o no pecaran, antes de ser creados en este mundo, sabiendo Dios lo que ustedes podían hacer, aún así Él les escogió. Eso es genial, ¿no? Y Dios nos escogió para bendecirnos. Y esto me llama la atención porque, a ver, ¿por qué aquí el texto nos dice en el versículo 3 nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo? ¿Por qué nos dijo, y yo los bendeciré con todo lo que les dé la tierra, con el trabajo, con mansiones, con dinero? ¿Por qué? Si eso es lo que yo necesito aquí en la tierra. Pero Pablo dice, no, tiene que ser con bendiciones espirituales, los lugares celestes, o sea, el que sobrepasa los cielos. No es que haya un lugar que sea celeste, no, sino que viene de arriba, como de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo, ¿ok? Mira, hay ciertas cosas que tú y yo podemos alcanzar por nuestro propio esfuerzo aquí en la tierra, ¿sí? Sí, hay cosas que alcanzamos, las cuales Dios nos da la gracia y las podemos alcanzar. Pero ¿sabes qué? Hay cosas en el cielo que tú y yo no podemos alcanzar.
Las cosas espirituales tú y yo no las podemos alcanzar. Nuestras capacidades son finitas para poder obtenerlas. No lo lograremos. Pero esto es interesante, de que Dios nos escogió para darnos aquellas cosas que tú y yo no podemos alcanzar por sí solos. En realidad jamás podríamos alcanzar. Él nos escogió para bendecirnos con lo eterno. Tú y yo jamás podríamos alcanzar en nuestras propias fuerzas la eternidad, pero en Cristo Jesús, Él nos escogió para darte vida eterna, para darte paz eterna, para darte gracia eterna, para darte consuelo eterno, para darte alegría eterna, cosas que para nosotros son momentáneas, pero hay cosas que Él tiene que son eternas y que no son ni caben en este mundo. Por eso son bendiciones espirituales en los lugares celestes, es decir, que va mucho más allá de nuestro alcance. Wow, ¿ves? Esto, a vez de ser como un, una oración, llega a ser un poema, llega a ser una alabanza porque magnifica a Dios, su poder con nosotros. Y Pablo piensa también en el propósito de la elección de Dios. ¿Por qué nos escogió? Y ahí lo dice el versículo 4. Según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito con el cual Él te escogió. Y sabes que no es quizás ser exitoso aquí en la tierra. Y no es alcanzar los grandes lujos aquí en la tierra por el cual Él te escogió. Y no es para ser el gran evangelista, ni el gran pastor, ni el gran predicador. Si hay algo para que Dios te escogió, es para que tú seas santo. Y eso le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes, los de Éfeso, no están siendo realmente santos, pero Dios los escogió para que sí lo fuesen. Ustedes que han adorado y sus generaciones pasadas han adorado a diversos dioses, han ido a templos a elevar adoración, ¿saben qué? Ustedes estaban manchados, pero Dios los escogió para ser santos, sin mancha. Y aquí igual, wow, ahí, bueno, ahí están estas palabras, santos y sin mancha. Y esto es interesante, porque la otra palabra es irreprensible. ¿Alguien más tiene otra versión, como diga ahí? Santos y el 4 Y sin mancha, sin me sale a mí. mancha, ya. Sí. Usted tengo la de la Santos sin versión, mancha, la versión que dijiste, la L, la de la la de la América. América, esa misma. De aquí sale santo y sin mancha. Ya, está bien, no importa. Creo que las versiones más antiguas de Reina Valera utilizaban otra palabra que era... Eh... me olvidé. Ya, pero no importa. Esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque nos escogió para que fuéramos santos e irreprensibles. ¿Ya? Aquí tenemos dos palabras con significados muy importantes. Algo santo es algo distinto, algo diferente, algo apartado, ¿ok? Un templo le hace distinto al otro porque eh, perdón, un templo es santo porque es diferente a otro edificio, ¿ya? A modo de ejemplo, una iglesia, generalmente las iglesias tienen forma de iglesia y la hace distinta de un edificio, la hace distinta de una casa, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Otro ejemplo, para los judíos, el sábado era santo porque le hacía diferente a todos los otros días. Por eso ellos lo guardaban, ¿ven? ¿Qué otra? A ver,
Otro ejemplo que podría ser. No se me viene ningún otro. Ya, pero no importa. Eh, Dios, Dios es santo porque lo hace diferente a cualquier otro de los otros dioses que hay. Porque Dios guarda preceptos morales que otros dioses no guardan. ¿Ves? Entonces, Dios es santo por eso. Entonces, porque todos estos ejemplos que te di es porque había algo diferente, ¿verdad? Hacía algo diferente. Entonces, si Dios te escogió a ti, es para que seas diferente. Si Dios escogió a la iglesia, es para que la iglesia se diferencie del mundo. Se diferencie de la forma de pensar del mundo. Se diferencie de cualquier forma del mundo. Entonces, esto significa de que tú y yo no podemos pasar desapercibido en el lugar donde estemos, porque tú eres diferente. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santo, es decir, ser un apartado, alguien distinto, alguien diferente. Y ese es el desafío que hoy día tiene la iglesia. Hoy día la iglesia pareciera que lo más cómodo es parecerse al mundo. Los programas de las iglesias están hechos para parecernos al mundo y generar un ambiente de entretenimiento. ¿Por qué? Porque quizás llega más gente a las iglesias, pero ¿cuántos de los que están ahí dentro son realmente santos? ¿Cuántos de los que llegan realmente a los cultos son realmente apartados y marcan la diferencia para lo que Dios nos escogió? No, si este libro es potente. Y ese es el desafío de la iglesia. No podemos parecernos al mundo. Es irreprensible. Es interesante de que esta palabra, irreprensible o sin mancha, lo que utiliza en el griego, ahí está la palabra amonos, que es una palabra generalmente que se utiliza en el lenguaje de los sacrificios. Se utiliza en el lenguaje de los sacrificios. Imagínate ahora, pensemos en la idea de los sacrificios de la ley judía. La ley judía no aceptaba ningún buey o becerro, que es lo mismo, que tuviera mancha. Tenía que ser este típico buey naranjito que nosotros conocemos, ¿ya? O una oveja, un cordero, también sin mancha. ¿Y por qué? Porque si no, se hallaba defectuoso. Y si era defectuoso, ofendía a Dios. Eso ofendía a Dios. Y aquí es donde a mí se me viene esto que es maravilloso. Porque Pablo ocupa esta palabra que es utilizada para sacrificio. Los sacrificios para los dioses debían ser perfectos porque si no les ofendían. Entonces, si Dios te escogió para ser santo y sin mancha, y ahí en ese sin mancha la palabra realmente es amonos, ¿qué significa esto? ¿Qué significaría esto para los efesios? Esto realmente significaba que si tú eres alguien sin mancha, eres alguien que agrada a Dios como sacrificio. Esto es lo que ellos tenían en su mente. Es decir, si tú realmente eres santo y sin mancha, es porque has pasado la prueba de haber sido observado, de que los animales eran observados a ver si tenían alguna mancha, algún defecto, y al observarte, fuiste aprobado como un sacrificio exitoso, un sacrificio que realmente agrada a Dios. Y eso es lo que le está diciendo aquí Pablo a los efesios. Ustedes fueron escogidos para ser santos y ser un sacrificio agradable al Señor. Un sacrificio sin mancha, irreprensible. Y ahí es cuando nosotros debemos pensar, si la lupa del Señor así viniera, o a la luz de la palabra, que es nuestro espejo,
y nos empezamos a observar ahí en el espejo, ¿cuántas manchas encontraríamos? ¿Realmente estaríamos cumpliendo con esto de ser santos y sin manchas? Pero Dios nos escogió para eso. Dios nos escogió para ello y eso es maravilloso. Esto debe llamar nuestra atención. Él nos escogió para ser santos y sin mancha. Jonah, sí que estaba pensando, no sé, es como que claro, no vamos a llegar a ser como así de puros y perfectos, po. No Ujú. somos así, porque hasta que estemos frente a Cristo nuevamente, po. Pero lo que se me venía a la mente es como, Dios sabe a lo mejor el sacrificio que nosotros hacemos al dejar las costumbres del mundo. Y al hacer ese sacrificio, ya Él nos ve, nos considera santos y sin manchas, ¿sí? Por eso es importante, la clave, vuelvo a decir, la clave, así llamémoslo así, sí, en realidad sí. La clave para leer este libro creo que está en el versículo 1, Mm. en el versículo 1, Por la porque voluntad. en Cristo, Mm. porque si no estamos en Él, recordemos, Dios Padre nos ve a través de Cristo Jesús. Es la única forma de vernos santos, es estar en Cristo, porque si nosotros no estamos en Cristo, Mm. se ve nuestro pecado. Por eso la clave para Efesios es en Cristo, Cristo Jesús. Mm. Bueno. es en Cristo. Wow, no sé, este libro a mí me encanta por estas cosas, porque son tan profundas y podríamos analizar y analizar y analizar. Wow, es en Cristo, ahí es la clave, es en Cristo. Santos, irreprensibles. Hoy está bajando la luz, están penando. Aunque no se vaya al internet, ¿no? No, tiene que haber sido un choque, yo creo. Aquí, de verdad, está así la luz, baja la intensidad. Ya, y no se vaya al internet, ¿no? Ah, qué miedo. Está muy. No, no, no es que me dé miedo ya, yo soy súper valiente, pero qué miedo que se corte el internet, ese es mi miedo. Ya, entonces esto, vuelvo. Eh, entonces, uno de los deberes del cristiano es estar en Cristo. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito con el cual fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo, es decir, ser santos y sin mancha. ¿Ok? Es eso, es santo y sin mancha. Ya, sigamos. 5:6. Efesios 1:5-6. Vamos ahora. Los Vivi, llegaron los Vivi. Un abrazo, amigos. ¿Me lees este, por favor, Belén? ¿Esta lámina o el Sí, versículo? sí, la La lámina. lámina. En este pasaje, Pablo nos habla del plan de Dios, una de las alegorías que usa más de una vez acerca de lo que Dios hace por los hombres es la de la adopción. Ahí dan los versículos. Dios nos ha adoptado en su familia como hijos. Sí, Dios nos ha adoptado en su familia como hijos, es verdad. ¿Ya? Esta idea de adoptados, leámosla ahora a la luz de los versículos, ¿ya? 5 y 6. Nos predestinó ahora para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Mira, mediante Jesucristo, eh, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente
ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Ok? Había un concepto en la antigüedad que se llama patria potestas, que Perdón. significa la patria potestas. Esto significaba que un padre tenía el absoluto poder durante toda la vida de su hijo. Ya podía vender a su hijo, podía hacerlo esclavo, podía matarle. Y bajo la ley romana, la patria potestad, la patria potestad eh, daba la autoridad absoluta del papá sobre el hijo, ¿ok? En su totalidad. Podía azotarle, hacerlo trabajar. Es más, si alguien le regalaba una propiedad al hijo, el papá se hacía cargo de esa propiedad. Aun cuando ya el hijo fuera mayor y quizás alcanzar algún poder tanto político o militar, la patria potestad hacía que el padre fuera quien administrara eso, ¿ok? No siempre la llevaban de tal forma a cabo, pero si el papá la quería ejercer, lo podía hacer completamente, ¿ok? O podía encadenar, golpear, matar, esclavizar, todo eso, ¿ya? Entonces un hijo no podía poseer nada, porque cualquier cosa que el hijo pudiera ganar era del padre, absolutamente del padre. No importaba ni la edad ni el rango tanto militar o político que el hijo pudiera tener. Pero si bien la adopción era, eran decisiones serias de aquel entonces. Una adopción también se llevaba a cabo en aquel entonces, en el Imperio Romano. Eh, ¿Por qué muchas veces adoptaban niños? La razón era porque, no sé, el matrimonio no podía tener hijo y para que no se perdiera nada, se adoptaba un hijo. ¿Ok? Esa era la razón de que muchas veces se adoptara. ¿Ya? Eh, Así el no extinguir el apellido o la raza del familiar. ¿Ok? Y este acto de la adopción se llevaba a cabo de una manera muy particular, porque se utilizaban monedas y se utilizaban balanzas, ¿ok? El papá real, suponte, iba a dar en adopción a su hijo, y el papá que iba a adoptar eh, pagaba una vez por el hijo al que lo estaba dando en adopción y este se lo daba. Pero luego se devolvía otra vez al revés y se volvía a pagar nuevamente. Pero ya en la tercera vez, por así decirlo, la tercera vez que se hacía ese acto, como ritual, así poder llamarlo, la tercera vez era la vencida. Y una vez que ya se ejercía la tercera vez este cambio de monedas y se pesaba en balanza las monedas, la tercera vez el padre que adoptaba al niño lo llevaba y lo presentaba a una persona que se llamaba paetor, no, praetor, el praetor, que era un rango de magistrado romano con el cual se llevaba a cabo la parte legal de la adopción. Se llevaba a cabo la parte legal y desde ese momento que se llevaba a cabo la parte legal, después de la parte simbólica, el hijo quedaba completamente bajo el poder de quien le adoptó. ¿Ok? Ahí la adopción era definitiva. Entonces, aquella persona que había sido adoptada, desde ese momento en adelante, del momento en el que fue adoptado,
desde ahí en adelante tenía todos los derechos de un hijo legítimo. Tenía todo, pero completamente todos los derechos de un hijo legítimo. Y perdía, a su vez, perdía todos los derechos de su antigua familia. Entonces, si aquel que era adoptado en la idea del Imperio Romano perdía todos los derechos de su antigua familia y ahora tenía todos los derechos de su nueva familia. ¿Ok? Es más, y llegaba a tal punto de que si esta persona había sido adoptada ya en una edad supongamos, adulta, porque también se podía llevar a cabo en edad adulta la adopción, y si esa persona ya tenía deudas, la adopción era tan, pero tan profunda que eliminaba hasta las deudas que esa persona podría haber tenido. Así de potente era el tema de la adopción. Es decir, la persona adoptada se convertía en una persona completamente nueva en el momento de ser adoptada. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo está queriendo aquí, al parecer, decirnos, que si Dios nos predestinó para adopción como hijo mediante Jesucristo, y esta fue su propia voluntad, y lo que él hizo, el acto de adopción que él hizo fue para su gloria, ¿ok? Esto es maravilloso. Y fue una adopción completamente gratuita, no hubo méritos de nosotros para ser adoptados por él. Lo que Pablo aquí nos está queriendo decir, que lo que Dios hizo por nosotros fue algo completamente genial, genial. Porque imagínate, tú y yo prácticamente éramos hijos del mundo, éramos hijos del pecado. Pero Dios, por medio de Jesús, nos ha hecho, o sea, nos adoptó. ¿Y eso qué trajo? Así como si tenía alguna deuda con su familia pasada y estas eran borradas, cualquier deuda del pecado y del mundo que tú y yo pudiéramos arrastrar en el momento que fuimos adoptados por Dios, fue cancelado. Fue completamente cancelado. Fuimos liberados del poder del pecado. Fuimos liberados del poder del mundo. La adopción con la cual Dios nos adoptó borró nuestro pasado y nos hizo nuevas criaturas. Genial esto, me es maravilloso porque a veces seguimos viviendo en nuestra antigua familia del mundo, nuestra antigua familia del pecado. En cambio, Dios, al adoptarnos, nos hizo nuevas criaturas y borró todo el pasado que nosotros pudiéramos cargar. Todo el pasado que tú y yo pudiéramos traer a nuestras espaldas, Él lo borró por medio de la adopción. Pero a veces seguimos viviendo en nuestra antigua familia y no aprovechamos los beneficios de ser adoptados por Dios. Y es un término que Pablo también lo utiliza tanto en Romanos como en Gálatas. Dios nos adoptó en su familia y nos hizo sus hijos. ¿Ven? Es un privilegio haber sido adoptados por Dios. Es maravilloso. Borra nuestro pasado. La adopción borra nuestro pasado y comienza a escribir una nueva historia de nuestras vidas. Ese es el poder de la adopción. Que ya el pasado no tiene poder sobre ti, porque ya no eres hijo del mundo ni eres hijo del pecado, sino más bien eres hijo
de quien te adoptó. Un Dios de sanidad, un Dios de perdón, un Dios de libertad, un Dios de amor. Esas son las cosas y los atributos que tú y yo podemos vivir, porque somos herederos legítimos de la libertad del Padre, somos herederos legítimos de su amor, somos herederos legítimos de su perdón, somos herederos legítimos de su gran bondad. Así que tú y yo debemos recordar esto en medio de los procesos de la vida. Debemos recordar, yo soy un hijo legítimo de tus grandes bondades, de tu gran misericordia. Somos herederos legítimos de Dios. Amén. Pero que sí, que digan amén. Eso nos muestra el 5 y 6. Y esto es gratuito, gratuito. Analicemos ahora el 7 y 8, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Si quieres anotar, hay un título para esta parte del versículo 7 y 8, puedes anotar los dones de Dios. Los dones de Dios. Vamos a analizar estos conceptos que están aquí: la liberación, el perdón, sabiduría e inteligencia. Cada uno de estos ahí tiene su palabra en griego, ¿ok? Que a veces yo se las digo nomás. Bueno, estas últimas clases he estado tratando de ponerlas escritas, así no se las deletreo. Sino más bien ustedes ahí la pueden ir anotando y encontrando la forma de cómo leerla. Voy a terminar hablando griego. Ah, Digo, me dan ganas a veces de tomar un curso oh, de griego koiné, buena, interesante o de sería. hebreo igual. Hay varios. Los institutos bíblicos igual se pasa, pero no tan profundo. Hay unos sí que me han interesado. Qué bueno. El de la Universidad de Jerusalén está bueno. Está bueno. Yo con la Universidad de Jerusalén aprendí Génesis. El Génesis. Sí. Entonces cuando yo hablo de el Carlito igual lo aprendió de ahí. Eso te iba a decir. A mí el Génesis siempre me recuerda a Carlos. Y de hecho hay hartas Carlos. cosas Carlito igual lo aprendió de ahí. muy marcadas porque él siempre llegaba al Génesis. Podía predicar cualquier libro, pero llegaba al Génesis. Es que tenéis todo en el Génesis, hay una Génesis, gran sí. cantidad de información ahí. Pero eso, ahí. El Génesis lo aprendí de ahí. Bueno, gracias al Carlos igual lo aprendí de ahí. Eh, Prosigo. Vamos a estos versículos 7 y 8. ¿Ok? Hoy aquí todavía sigue el voltaje, así está extraño. 7 y 8. ¿Quién me los puede leer, por favor? 7 y 8. Ya, yo leo el 7 y el 8. Gracias. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Hasta el 8? Sí, hasta el Ya. 8. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta que encontramos redención de pecados o liberación? Perdón, redención. Luego, perdón, redención es liberación, perdón. Y después más abajo, sabiduría y discernimiento. Otra colocan sabiduría e inteligencia. ¿Ya? Pero la palabra ahí en griego es una sola. Frónesis. Va a depender de la versión como lo haya querido traducir. Ya analicemos esta. Está la liberación. ¿Ya?
La liberación mediante su sangre, o redención mediante su sangre. Bueno, la palabra apolitrosis significa redimir. Redimir, que es la palabra que se utiliza para liberar a un prisionero, para dar libertad a un esclavo o para rescatar a alguien también. Es la palabra también que que utiliza la Biblia para cuando el poder de Dios rescataba a alguien. Sí, para rescatar a alguien. Es la misma palabra. Entonces tiene que ver con esto, con traer libertad por medio de la sangre de Jesús. Redimir. Entonces, un esclavo por sus propias fuerzas era prácticamente imposible que él lograra la libertad, ¿verdad? Un prisionero de guerra, lograr su libertad de como prisionero por sus propios medios es imposible también, ¿verdad? Sí, bueno, imposible. Y es interesante porque el texto también muestra que es imposible. Porque solo muestra un medio el texto por el cual tú y yo pudiéramos ser liberados o redimidos, que es mediante su sangre. Mediante su sangre. Es mediante su sangre. Nada más. Los efesos querían, los habitantes de Éfeso, algunos querían ser libres de, no sé, malos actuar, no sé, cosas que ellos tendrían y quizás quisieran ser libres de eso, pero no podían serlo por más que llevaran ofrendas, ceras, Astarte, todo lo que vimos en la clase pasada, no iban a poder ser jamás libres de eso, ni de las multitudes de dioses que pudieran tener. Solo había un medio, le está diciendo Pablo, y esta es la sangre de Jesús. Entonces, la idea que tiene Pablo aquí en su cabeza acerca de la liberación de las personas, Pablo le está diciendo, miren, ustedes por sus propias fuerzas jamás ustedes por sus propias fuerzas son incapaces de traer o de alcanzar su propia libertad. Son incapaces de hacerlo. Y la única forma de lograrlo y de librarse de la esclavitud del pecado es mediante la sangre de Jesús. No hay ninguna otra manera, les está diciendo, porque sus fuerzas son incapaces de darles a ustedes la libertad. Y es verdad. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando descansamos cosas en Dios o has descansado alguna cosa en el Señor, les dice solo tú puedes librarme de esto? No sé, de alguna actitud, algún pecado, alguna cosa, y de un día para otro dejó de tener eso poder sobre ti. Pero mientras tratábamos de dejar quizás aquella forma de actuar y luchábamos en nuestras propias fuerzas, una y otra vez volvíamos a lo mismo. Éramos incapaces. Y eso les está diciendo aquí Pablo. Nosotros somos incapaces en nuestras propias fuerzas, pero mediante su sangre sí encontramos la libertad. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Ven? Entonces eso es lo que les dice Pablo. La libertad, ustedes, queridos amigos de Éfeso, jamás la alcanzarán en sus propias fuerzas. La situación que estén viviendo, la libertad de aquellas situaciones, jamás la encontrarás en tus propias fuerzas. Van a luchar todas sus vidas, pero cuando sea por medio de la sangre de Jesús, ustedes serán redimidos, ustedes alcanzarán la libertad.
Pablito. Solo Jesucristo puede liberar a una persona de la esclavitud. Solo Jesucristo puede liberarte de tu pecado. Solo Jesucristo puede liberarte de tu pasado. Solo Jesucristo puede liberarte de tus acciones. Solo Jesucristo puede. Mira, a ver, pensemos en esta idea. ¿Cuántas veces? Mira, ¿de qué quiere ser libre el hombre? Es interesante las cosas que el hombre quiere ser libre. Alguien, mira, pensemos en alguien que fume, pero quiere dejar el cigarro, pero a la vez el cigarro le produce placer. Pero quiere ser libre de... O alguien que consuma droga. Imagínate, sabe que le hace mal y lo quiere dejar, pero le produce placer. Entonces, en nuestras propias fuerzas, luchar con eso prácticamente es imposible. Y la Belén lo sabe muy bien porque trabaja con personas así, que están ahí, que quieren dejar los vicios, quieren dejar ciertas cosas, pero les produce placer y no pueden. Y De hecho, claro, se sienten libres en el momentito que les da el placer. mira, Sí. pero alcanzan una falsa libertad. Es una falsa libertad. Y a veces, llevándolo a lo cristiano, hay pecados que a veces, a la vista del mundo, al pensar del mundo, pero total, esto lo puedo hacer, me siento libre haciendo esto, me siento bien haciendo esto. Pero cuando nos... Y después en otro instante viene el Espíritu Santo, no, pero soy un esclavo de esto. Entonces este texto es magnífico. Si nosotros queremos dejar un pecado, si nosotros queremos dejar una actitud, si nosotros queremos dejar cierta área de nuestra vida, muchas veces son áreas que te van a producir placer, pero a la vez te hacen sentir esclavo. Y nos va a costar, 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 hasta que realmente no lo rindamos a Jesús. Y en el momento cuando estemos con el deseo de sentir esa falsa libertad a la vista del mundo, ahí es cuando debemos ir a Jesús. Y ahí yo creo que siempre tenemos esos segunditos donde el Espíritu Santo, pero ven a mí, ora, no sé, lee la Biblia, y, ese es, y esa ansiedad de poder alcanzar o practicar algún pecado, wow, te puede traer la libertad hasta que se haga costumbre. Pero si no vamos al Señor, en medio de esos procesos, en medio de esas situaciones, wow, vamos a seguir en ese círculo vicioso. Entonces, ahí es donde debemos ir al Señor. Luego tenemos el perdón. El perdón. ¿Qué diríamos sobre el perdón? A ver, hemos tenido redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El perdón es un regalo del Señor. Nos está diciendo ahí, según las riquezas de su gracia. Él es rico, tiene mucha gracia. Y el perdón es por su gracia, ¿ok? Pero pensemos más allá. Mira, el mundo antiguo siempre estaba pensando y si tenía el sentido de pecado. Es interesante, el Antiguo Testamento, si nosotros vemos, el pueblo de Dios sabía lo que era el pecado.
porque ellos sabían lo que decía la Escritura, de que aquel que peca morirá. ¿Ok? Ahí puedes anotar Ezequiel 18:4, bajo esa idea. Entonces el mundo antiguo conocía esta idea de pecado. Pero las riquezas de su gracia ha hecho que tú y yo seamos perdonados. Las riquezas de su gracia también hacen que tú extiendas perdón. Porque si Él nos da gracia a nosotros, es para que nosotros hoy en día también extendamos su gracia. Pero a veces podemos pasar tiempo peleados con alguien y sin extender la gracia del Señor. El perdón no viene de parte de mí, el perdón viene de parte del Señor. Y si tú has experimentado las riquezas de su gracia, es para que nosotros también podamos extenderla, seguir extendiendo las riquezas de su gracia. Si recuerda, tú y yo hoy día somos imagen del Señor aquí. Pero si las personas no ven las riquezas de su gracia a través de ti, jamás podrán experimentar las riquezas de la gracia de aquel Dios que no logran ver. Las riquezas de su gracia. Jesús vino al mundo eh, para que las personas pudieran ser perdonadas de sus pecados y así descubrieran la gracia de Dios. Jesús vino a revelar al Padre y así podían ellos entender desde una nueva perspectiva de un Dios lleno de gracia que perdonaba al hombre. A través de Jesús descubrieron el amor de Dios Padre. Y tú y yo a través de Jesús hemos descubierto el amor de Dios Padre, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que todos nosotros hemos experimentado esto. A través de Jesús hemos descubierto el amor de Dios Padre. Pero también estoy seguro de que has logrado descubrir el amor de Dios, el perdón de Dios a través de las personas. Has descubierto el amor de Dios a través de un abrazo. Has descubierto el amor de Dios a través del perdón. Has descubierto el amor de Dios cuando alguien te ha bendecido. ¿Quieres que otros descubran el amor de Dios y el perdón de Dios? Es el deseo de la iglesia, ¿verdad? Entonces es necesario de que tú y yo podamos extender el perdón según las riquezas de su gracia. Y gracia no es algo que se merezca, sino es un regalo. Wow, interesante. Bien, sabiduría e inteligencia o sabiduría y discernimiento, sabiduría, entendimiento, no sé cómo dice ahí, pueda decir tu versión. Ahí están las palabras en griego, vuelvo a decir. Ustedes descubran cómo se pronuncia. Escríbalo. Estoy mejor ya del resfriado. Lento pero seguro, recuperando. Leamos un poquito para refrescar la idea. El 8. Según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, o toda sabiduría y prudencia, o toda sabiduría e inteligencia. Aquí era una E, sabiduría e inteligencia, no y inteligencia. Lo escribí mal. Me equivoqué. Perdón. ¿Me perdonan? Extiendan su gracia sobre mí. Cuando, cuando, cuando alguien se equivoque, cuando nos equivoquemos con otros, díganle, extiende tu gracia sobre mí.
Ok. Es interesante de que Cristo nos trajo estas dos para nosotros, para los habitantes de Éfeso. A través de Cristo les dio sabiduría e inteligencia, y tú y yo hoy día también tenemos a través de Cristo sabiduría e inteligencia, Sofía y Fronesis. Hablo griego ahora. Mediante Cristo nosotros tenemos estas dos. Los griegos escribieron mucho, imagínate, los griegos, grandes pensadores. Estos sí que escribieron acerca de la sabiduría y la inteligencia. Yo busqué a ver qué habían escrito estos tipos. Empecé a buscar qué habían escrito. Aristóteles definió Sofía como el conocimiento de las cosas más preciosas. Aristóteles definió la Sofía o la sabiduría como el conocimiento de las cosas más preciosas. Cicerón lo definió como el conocimiento de todo lo divino y lo humano. ¿Ya? En, otro pensador, no lo noté, lo definió como eh, aquella inteligencia investigadora. ¿Ya? Y sobre la fronesis, Aristóteles dijo, es el conocimiento de los asuntos humanos y de las cosas que es necesario planificar. Plutarco dijo, es el conocimiento práctico de todo lo que nos concierne. Cicerón lo definió como el conocimiento de las cosas que se han de buscar y de las que se han de evitar. En otras palabras, en un sentido más práctico, la fronesis sería el sentido práctico que permite a las personas enfrentarse con los problemas diarios de la vida y poder resolverlos. ¿Ok? Entonces, tratando de llevar todas estas ideas a lo que Pablo está diciendo aquí, eh, que tenemos toda sabiduría y discernimiento, sabiduría e inteligencia, Pablo podría estar diciéndonos, ustedes a través de Jesús tienen todo el conocimiento intelectual, tienen todo el conocimiento intelectual y todo el conocimiento práctico para resolver los problemas de la vida. Pero siempre y cuando que estemos en Cristo, todo esto ha sido a través de Cristo, todas las cosas que hemos ido nombrando del 1 al 14, todas estas son en Cristo, porque Él nos ha escogido mediante Cristo, porque Él nos ha perdonado mediante su sangre. Entonces, esto es interesante, porque el hombre en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, no va a alcanzar para el conocimiento o para poder satisfacer su mente de conocimiento para todo lo práctico cotidiano de la vida y para poder resolverlo de buena forma. No, el hombre se va a equivocar, pero tú y yo en Cristo sí podemos adquirir todo el conocimiento, tanto intelectual como el práctico, como lo que vamos aprendiendo día a día en el ejercicio, para resolver las cotidianidades de la vida de forma correcta, siempre y cuando las busquemos en Cristo, en Cristo, siempre en Cristo. ¿Ok? Entonces, a veces nosotros podemos pensar, "Oh, es que me falta conocimiento, que el conocimiento si lo busco en mi propia fuerza jamás va a poder ser. Debo de buscar el conocimiento en Cristo. Ahí es. Ahí está la clave. ¿Dónde? En
Cristo, mediante Cristo, porque Él nos escogió. Ahí está la clave. Entonces, mediante Cristo nosotros encontramos la solución de los problemas. Mediante Cristo nosotros encontramos la solución de los problemas en todo tiempo. ¿Ya? 7, 8. Oh, y el 9 y 10. Desapareció la hoja del 9 y 10. Ya, no importa. 9 y 10. 9 y 10. Alguien que lea el 9 y 10, por favor. Este igual es bueno. Es bonito. ¿Lo leo yo? Sí, sí. Ya. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bien. Misterio. ¿Qué es para nosotros misterio? Algo misterioso. ¿Qué es misterio? Algo misterioso. Puede Algo ser como difícil. algo, algo inexplicable, algo desconocido. Ya, ya, sí. Voy a buscar sinónimos de misterio. Porque Secreto no generalmente. revelado. Ah, ¿cómo? Perdón. Secreto no revelado. Un secreto no revelado. Bueno, Sí. sí, tiende a ir por estas cosas que ustedes acaban de mencionar. ¿Ya? Probablemente nosotros entendemos misterio como algo difícil de entender, eh, o un secreto que no ha sido revelado, ¿verdad? Pero aquí el texto nos dice que nos dio a conocer el misterio. El texto nos menciona esto, que nos dio a conocer el misterio. ¿Ya? ¿Y cuál es aquel misterio ahora? Porque si lo dio a conocer, ya no es un misterio para nosotros. Era que había un misterio antiguamente, pero que sí se dio a conocer. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese misterio que se dio a conocer? ¿Cuál es el misterio? Bueno, busqué aquí en Google como para ayudarnos a responder lo que nos acaba de preguntar y dice cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe como en Ya, ámbitos inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Como que es un misterio. ya. Ahora comprendiendo eso. ¿Cuál fue tu pregunta? Aquí el texto dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, que en el pasado era un misterio, Claro, lo que ahora sí nos dio a conocer aquel misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio? claro. Mm, que se me pasó una cuestión por la mente, bueno, así estará bien. Incluso hasta lo ligo con Jesús. Ya, Mm, Como dice aquí, como la definición que es algo inaccesible a la razón, a lo que antes no teníamos acceso, puede ser.
y ahora sí. ¿Podría ir por ahí o no? No. No, ya. Quiero conocer el misterio de su voluntad. Pucha, es que, sí, para mí es como... Un cristiano debería entenderlo. Un cristiano debería No soy cristiana. entenderlo. Alguien no cristiano, no Lo busco en iniciado, Google. Lo no busco en Google. iniciado, va a ser difícil que entienda aquella cosa. Ay, ay, Ahí viene la Daniela, le voy a abrir en un segundo, pero piensen. ¿puede ser? ¿Se le ocurre algo a los vídeos, no? ¿Alguna idea? Estoy utilizando las últimas neuronas que me quedan. Puede ser, Es que dándonos la verdad fue revelada, fue por Cristo Jesús, revelada, po, el misterio está en el Antiguo Testamento y fue revelada en a Cristo, po. través en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Es que por Eso eso Entonces, yo que igual la como que verdad lo revelada, estoy relacionando con después eso, dice, po. porque él después dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ya. ¿Cachai? Y fue igual revelada la verdad A través de y Cristo fue a, revelada tra- la verdad, a po. través que de Cristo Cristo. era el misterio, po, ¿no? Eso, el misterio fue venía del Antiguo Testamento, pero fue revelada la verdad a través de Cristo. Y la voluntad del Padre, po. ¿Y cuál era la voluntad? ¿Cuál era la verdad? La Ser sabio, redención de su Hijo, por la salvación de sus hijos. conocerlo a él, Ya, vamos, mire, ser ya. adoptados. Es interesante esto, ya. Ya. Sí, porque hay que leer el versículo siguiente, pues. Sí, esa es la idea, ¿ya? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, hay una voluntad. Existe una voluntad. Eh, Según su voluntad. Ah, es que justo la Daniela me habló y me desconcentré. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Con miras Beneplácito, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Ya. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, a través del tiempo, Dios ha administrado el tiempo, los sucesos del tiempo. ¿Para qué? Para reunir todas las cosas en Cristo. Así dice el texto. ¿Ya? Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Dios, soberano sobre los tiempos, ha organizado todo, que a través del tiempo llegue un evento, un algo, una cosa, un no lo sé, que haga que todo esté unido. Es decir, entonces hay algo dividido que ha de ser unido. Y se utiliza a través de los tiempos, él ha ordenado en los tiempos. Eso quiere decir, siglos atrás, Dios escogió a un hombre llamado Abraham y lo llamó. Y desde ahí comenzó a ordenar todas las cosas. Y Abraham comenzó a creer en Dios. ¿Y Dios qué le dijo a Abraham? la promesa Ya, la promesa de que sus hijos serían como las estrellas en cantidad, la arena. y que en él Que en él sería, se bendito todas las naciones, ah, po. Claro. todas, algo que era dividido, Abraham lo sacó, lo apartó, hubo una división entre Abraham, quienes creían en Dios y quienes creían en cualquier otro dioses, ya,
pero en él otra vez se iba en algún momento juntar para que todas las naciones serían benditas. Ujú. ¿Ya? Y esto es lo que Dios ha ido ordenando. ¿Ya? Entonces, los hombres hemos vivido en un mundo dividido y estaban los judíos que creían en un Mesías, el cual iba a gobernar y a través de Israel, o sea, su nación, iba a poder gobernar el mundo y quizás estar todos bajo el dominio de, era pensamiento judío, de cómo quizás podría Dios juntar todas las cosas. ¿Ya? Pero fue así, el Mesías lo hizo así, no, ni siquiera conocieron al Mesías, pero ahora el Mesías vino, ahora por eso te digo yo, hay que ser cristiano para entenderlo, hay que ser iniciado en el cristianismo para entenderlo. Dios, a través de la historia, a través de los tiempos, ordena todas las cosas, llega a Jesucristo y nos presenta algo que logra unir todas las cosas. ¿Qué es ese algo? Ese algo es el misterio. ¿Qué presentó Jesús? Jesús reveló el misterio, que ahora ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, y que todos ahora somos una nación. Lo que hizo Cristo forró todas las divisiones y reveló el misterio de Dios, reveló el propósito de Dios, que todos los cabos que estaban sueltos ahora están todos juntos, unidos en Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que trajo Jesús? Y que después le dice a sus discípulos, vayan y prediquen qué cosa. ¿Cómo? La palabra, por el evangelio, el El mensaje, Evangelio. Todas las mensaje de naciones. salvación. El Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Que no entendieron en tiempos pasados, pero mediante qué cosa ahora puede ser unido el cielo y la tierra. Mediante el Evangelio de Jesucristo. Mm, Y Dios ordenó toda la historia para que un día llegara, todo fue orquestado por Dios, para que un día llegara Jesús, nos presentara el Evangelio y después les dijera a sus seguidores, ahora vayan ustedes y predíquenlo a todo el mundo. Y aquella promesa que se le hizo a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones, cómo fue Dios ordenando todo este misterio, que antes era oculto, que antes no se entendía, pero que tú y yo hoy día es revelado. Y ese misterio es el Evangelio. El Evangelio es lo único que te puede unir a ti, estando aquí en la tierra, con el cielo. sí, pues, en realidad. Pero fue ordenado, tuvo que ser ordenado a través de los tiempos. Mm. Preparar a la humanidad para la llegada del Mesías, nos presentara esto. ¿Ven? Sí, porque en realidad el Mesías no, igual pues Jesús tomó todo lo del Antiguo Testamento, pues, las leyes, todo, pues. Sin eso él no hubiese podido, su mensaje no hubiese tenido Sentido. base, fundamento, hubiese sido un loco más hablando a lo mejor. Pero todo fue Interesante. ordenado con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Ah, Pablo también, ¿por qué no escribe eso nomás? Ah, Es tremendo. decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Mira, y el esclavo, el libre, el cielo y la tierra son unidos mediante ¿qué? Mediante Cristo. Sí, pues. Mm, Recuerda, la clave para Efesios está en Cristo. con Cristo, sí. Cristo. En Cristo es la clave. Todo el proceso de la historia fue desarrollado por Dios para la llegada de Cristo y nos presentara el Evangelio para estar unidos con Él. Cielo y tierra unidos mediante que la predicación del Evangelio.
y las vidas son cambiadas y pasan de estar de muerte a vida. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio. Y tú y yo hoy día creemos estar conectados con el cielo mediante la palabra de Jesús, el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el misterio? Los demás, hay personas, por eso alguien cristiano lo entiende, pero alguien no cristiano es imposible que lo entienda. Sigue siendo un misterio a través de la historia. Y para ellos todavía todas las cosas Dios las sigue orquestando, las sigue administrando de buena forma para que un día tú probablemente tengas que predicarle el Evangelio y esa persona, wow, ahora sí, conectado con lo eterno. Entonces, ¿el Evangelio es un misterio? Sí, es un misterio. Pero para entenderlo, la clave, en Cristo. En Cristo. Todo lo que hemos visto, tú revisas cada versículo de lo que llevamos y la clave está, para poder vivirlo, tiene que ser en Cristo. Pero Jesús dice también, pues nadie llega al Padre si no es a través mío, Él, pues. O Cristo. sea, es Él. Sí. Por eso el pensamiento y cómo lo ordena en el lenguaje de prosa, Mm. y a la vez es una oración, como decíamos al principio, es un lenguaje rico, bonito, así que el tipo utiliza. Y alcanzaremos del 11 al 14 y terminamos. Lee esta imagen, por favor, Belén. Ya. Aquí nos da Pablo el primer ejemplo de la unidad que trajo Cristo. Cuando habla de nosotros quiere decir su propia nación, los judíos. Cuando habla de vosotros quiere decir los gentiles a los que se dirige. Y cuando en la última frase dice del pueblo, está pensando en los judíos y los gentiles juntos. Analicemos ahora, leamos del 11 al... Deja buscar la versión que dice nosotros, vosotros. Déjame verla. Reina Valera. Pero en la lenguaje latino, bueno, esa igual aparece vosotros y Ah, no, nosotros. del pueblo, ya. Aquí voy a leer NBI. Mira, voy a leer NBI. 11 en adelante. En Cristo también fuimos, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, el primero, ¿a quién se refiere nosotros? A los Judíos. judíos, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, todos los judíos tenían la esperanza de un Mesías, el Cristo, el ungido, ¿ya? A fin de que nosotros ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también, ahora ustedes, los griegos, los gentiles, los romanos, los chilenos, ¿ya? En él también ustedes, ¿en quién? ¿En quién él? En Cristo. Cristo. Mm. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, es decir, el evangelio del misterio que está hablando arriba, el, el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo. ¿Y del pueblo a quién está pensando? En judíos, Todos. gentiles, en todos. Del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Ves?
cómo primero ordenó toda esta otra idea del misterio a través de los judíos, aquí la vuelve a tomar, y aquí sí ya te lo dice realmente cuál es el misterio así de lleno. El mensaje de la verdad, el evangelio. ¿Te das cuenta? Mira, nosotros, judíos, ustedes, dos pueblos separados, dos cosas que estaban separadas también en la idea anterior, ¿ya? Pero por medio del evangelio, por medio del misterio que fue revelado, ahora son un pueblo unido. Y ese pueblo tiene un sello. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. Y aquella palabra que dice arras, puede decir algunas versiones, o garantía, que es el Espíritu Santo, este garantiza nuestra herencia, o sea, el Espíritu Santo es el que garantiza tu herencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquella palabra garantía en el original es como experimentar una muestra de lo que va a ser tu herencia. ¿Ya? Experimentar una muestra de lo que va a ser tu herencia. ¿Se ha fijado ustedes? Las personas, sobre todo en este tiempo, no sé, vas al mercado de Chillán y están ahí las promotoras con trocitos de longaniza listos así para probar. ¿O no? ¿Ya no ya? Antes sí. Así como que te daban un trocito. O en los supermercados antes, antiguamente, tenían ciertos trocitos Ya no, así. Ahora ya no se ve. Bueno, pero el ejemplo que yo creo que más de alguna vez ustedes lo vieron. Y te daban un pedacito como garantía de lo que ibas a obtener, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te hace vivir experiencias de lo que vas a vivir eternamente. El Espíritu Santo y todas aquellas experiencias que vives con Él, que a veces son momentáneas y que a veces tanto apreciamos y que decimos, ojalá nunca se acabe, son la garantía de lo que tú y yo viviremos eternamente. ¿Mediante qué? Mediante vivir y de haber sido revelado el misterio del Evangelio de Jesucristo, y ahora nosotros, habiendo creído en ese misterio del Evangelio, estamos en Cristo para vivir todo lo que dice desde el 14 hasta arriba, hasta el 1. Todo eso en Cristo. ¡Wow! Comentarios. La dejo ahí ya. Yo terminé la presentación. Comentarios. Un comentario, Belén, tú que estuviste ahí prácticamente. Hoy los chiquillos también que han estado ahí más de la mitad de la clase. Mm, O sea, se me hace en el buen sentido, sí, no en el sentido como, qué fácil, no, pero todo el evangelio, toda mi vida o todo se me hace una manera tan simple al comprender que todo está en Cristo Jesús. ¿Cachai? Lo digo, insisto, lo digo como en el buen sentido. Y a veces uno se complica tanto queriendo entender y la rebusca y como que no sé. Y al final es él, po, ¿cachai? Es él. Entonces, eso me sorprende bastante, la verdad, me gustó mucho en Cristo Jesús. Que en realidad es como algo tan, a lo mejor para un cristiano es como lógico y lo repetimos y predicamos y cantamos, pero vivirlo, a veces, ser realmente un apóstol, eso también me gustó. Eh, me queda para desafiarme, pues, ¿cachai? Para reflexionar harto en hartas cosas que debo seguir mejorando, la verdad. Bien, Mm. excelente. Los chiquillos, la Vivi, el Jorge. ¿Algún comentario? Bueno, en realidad no más que lo que dijo Belén igual, o sea, todo está en él, en Cristo.
Cristo. Y esto me parece tan genial que en Él se une el cielo y la tierra, ¿cachai? Esta unidad que, que podemos ver y que nosotros también estamos llamados a lo mismo, po, ¿cachai? A que también seamos la mayonesa o el que junte, el que una a otros contigo, pues ¿para qué? Para que nosotros también llevemos el Evangelio a otros y sea revelado este misterio en Cristo Jesús, ¿cachai? Sí, Pero en unidad. Y es lo que nos cuesta tanto, porque es simple, pero profundo a la vez, porque tenemos que traspasar nuestras propias formas de pensar, nuestros propios paradigmas, pasar por todo esto hasta llegar aquí, en Cristo. ¿Viste? Es lo que Él nos dejó. Es como, pero sí. igual es un llamado profundo. Así es. Libro de sí, por eso no puedo hacer este libro Efesio en 4 clases, no, es imposible. Es imposible. Tiene tanto, es un tratado teológico, tiene una teología tan profunda. Hemos ido observando y aprendiendo esto. Wow, lo tenemos así tan. O sea, ¿habrá cachado Pablo lo que iba a significar? La profundidad de sus escritos. ¿Habrá el cachado? No sé, Él escribía, no, él escribía. pero me sorprende el pensamiento, el nivel de revelación de quién era Jesucristo. Sí. Y en pocos años haber adquirido esta revelación de quién era Jesucristo. O lo que tenía que implicar en toda la vida Jesucristo, en toda la vida de un cristiano. Wow. O sea, imaginemos ya, pensemos, 30 años que haya practicado el Evangelio Pablo, el nivel en esos 30 años. No lo sabemos, no sabemos. Pero bueno, nosotros llevamos, bueno, poco menos así de habérmelo tomado ultra mega en serio, 9, 8 años. Y aspiro más, aspiro a poder conocerlo como Pablo a Jesucristo, no sé. Estar realmente convencido en todas las áreas que a veces me cuesta. Pero Pablo lo creía y avanzaba y actuaba. Wow, ¿Puedo decir algo antes que nos despidamos? sí. Y que quede grabado nomás para que lo vean la otra gente. Yo la verdad pensaba en una frase que dijo Jesús, que dijo que en algún tiempo, ¿cierto? En los últimos tiempos, muchos dirán, yo soy el Cristo. Y la verdad que con lo que aprendimos hoy, me refuerza más la importancia de saber quién realmente es Jesús, po. Porque hoy en día hay mucha gente, aún cristiana o evangélica, que no sabe quién es Jesús. Y lamentablemente, a causa de eso, no se conoce a Jesús y no se puede seguir traspasando este magnífico misterio. ¿Sí? Entonces yo la verdad que estoy muy agradecida por estas clases, Jonah, y honestamente, de verdad bendigo tu vida y de verdad me emociono mucho porque es una labor tan importante que Dios te ha entregado de poder enseñarnos de quién realmente es Cristo. Así que de verdad yo bendigo tu vida y bendigo tu cerebro y bendigo tu recurso para que nunca dejes de seguir aprendiendo porque no te lo reservas tú, sigue traspasando así como Pablo lo hizo con Timoteo, tú sigues siendo parte de este tremendo e importante puente para que en algún momento nosotros también tengamos la misma convicción y digamos, yo sé quién es Cristo, lo aprendí en esa clase, me lo enseñó mi maestro, me lo enseñó Yona. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, porque hoy en día hay tantos ídolos
Y hay tantos dioses, como ya lo hemos comentado, que en algún momento Dios va a quitar también su presencia, po. Lamentablemente va a suceder, po. Así que de verdad, muchas gracias, porque esto me sigue afirmando más en mi camino y a seguir escuchando realmente la voz de Dios. Así que gracias. No, gracias, Belén. Muchas gracias por tus palabras. Sí, gracias. Muchas, muchas gracias. Ah. Bueno, oramos al Señor. Papito, gracias por esta noche en la cual nos permites este par de horitas, Señor, de poder buscarte, de conocerte. Quizás, Señor, son 2 horitas a la semana que a veces nos cuesta estar, a veces nos cuesta organizarnos, pero, Señor, realmente nos hablas tanto y nos amas tanto, nos muestras tanto tu amor en este tiempo en el cual te podemos conocer, que de verdad estamos muy, muy agradecidos. Señor, lo que tú colocas, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor, que realmente queden en nosotros, vamos a ser capaces, Señor, de aplicarlo, de practicarlo día tras día, de enseñarlo a otros. Señor, estoy convencido que la mejor forma de aprender algo es esforzarnos también a enseñar lo que vamos aprendiendo. Señor, así que a cada uno de los chicos, Señor, que está en este curso, Señor, dale esa fuerza, ese ánimo, quizás de enseñar, aunque sea un concepto de lo que vamos aprendiendo. Señor, y acompáñale. Acompáñales con tu Espíritu Santo, dale de tu gracia. Señor, yo no sé lo que ellos puedan conversar con otros y no sé cómo tu Espíritu Santo se pueda mover en ellos, pero lo que estoy seguro de que si transmiten tu palabra, que es verdad, Señor, transmiten tu poder, Señor, y extienden tu reino. Gracias por esta instancia en las que te conocemos y nos desafías más a estar en ti, en Jesús. Señor, ayúdanos a no apartarnos de ti, ayúdanos a no, ni siquiera movernos 1 milímetro, Señor, detrás de ti, sino siempre permanecer ahí, apegado a tu espaldita, Señor, a, a no salirnos de ti. Papito, ayúdanos en esto, Señor, y danos de tu gracia en cada una de las decisiones, que esté tu sabiduría, que esté tu conocimiento, tu inteligencia en nosotros, para, Señor, saber actuar en cada uno de los sucesos y de las situaciones que nosotros podamos vivir. Ayúdanos y guíanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Dónde está? Detener.